En el video de hoy te voy a mostrar cómo hago para enraizar los esquejes de lavanda y qué vamos a hacer cuando tenemos las flores totalmente desarrolladas o que por ahí tenemos algunos pequeños pimpollos, para que el día de mañana tengamos estas plantas bien ramificadas desde un inicio y que podamos tener nuestras propias plantas de lavanda. Es muy importante, y al igual que hicimos en el caso del romero, que busquemos todos estos esquejes que estén bien ramificados, porque a mayor ramificación vamos a tener plantas bien compactas desde un inicio y no vamos a tener que esperar tiempo a que la planta se ramifique. Tenemos, al igual que en el romero, toda esta parte de abajo que es de un color más oscuro, que ya empezó a lignificarse. Después tenemos una intersección que vamos a ver qué pasa del color marrón al color verde, y a partir de ahí para arriba, todo esto es crecimiento de la última temporada. En toda esta parte del tallo que es de color verde, no te voy a recomendar que hagas el corte, porque si bien pueden enraizar, hay que tenerlo en unas cámaras de humedad para evitar que se deshidraten. Acá te voy a mostrar con esta lavanda que ya está en floración, porque es muy importante elegir el buen tallo. A diferencia del romero que estuvimos viendo en unos videos anteriores, no vamos a tener por lo general los pimpollos a la vista cuando estemos haciendo los esquejes. Si bien podemos enraizar estos gajos que los tenemos con flores, más adelante te voy a mostrar cuál es el problema que podemos llegar a tener en estos casos. Y la ventaja de buscar un tallo bien ramificado es que desde un principio vamos a tener las lavandas bien ramificadas desde la base. Y mirá en este esqueje, esta era la parte apical de este gajo que hice hace un tiempo. Entonces así vas a lograr plantas compactas y que desde un inicio estén bien desarrolladas desde abajo. Porque si por ejemplo arrancamos con un tallo de esta forma, por más que esté lignificado en la base, la planta va a salir flaquita y alta. Antes esterilizamos bien la tijera y vamos a cortar por acá de esta forma y tiene que estar bien en diagonal. Esto es lo que tenemos que lograr. Y a estos tallos que recién cortamos los vamos a poner directamente en agua y de esta forma vamos a estar evitando problemas. Y esta que me quedó por acá atrás le vamos a poner alcohol también para asegurarnos que quede bien esterilizado. Y después, por ejemplo, fíjate esta otra. También buena cantidad de ramas por arriba, así que le podemos hacer un cortecito por acá que quede bien en diagonal, de esta forma. Mira la cantidad de ramificaciones que tiene. Y a esto lo vamos a poner también en el agua. Si bien a estas lavandas las podríamos estar haciendo de la misma forma que cultivamos estos esquejes de romero, hoy vamos a inducir todo este enraizamiento en macetas y como sustrato vamos a usar alguna tierra negra, y es muy importante que el agua no quede retenida, porque al igual que en el caso del romero, es preferible que el sustrato se seque lo más rápido posible, porque como son plantas de clima mediterráneo, un exceso a nivel de las raíces puede hacer que se mueran y las plantas se van a terminar secando. Es por eso que es preferible una tierra que no tenga nada de materia orgánica a una tierra que tenga muchos restos de palitos o de hojas, porque eso nos va a retener humedad. Por abajo vamos a usar una pequeña maceta de unos 10 centímetros aproximadamente de alto. Esto mismo puede ser una base de una botella de plástico y muy importante que esté bien perforado para que todo el agua del riego se vaya lo más rápido posible. Y en este caso tengo 3 tipos de esqueje que estuve sacando que están en agua para que no se deshidraten, porque si al esqueje lo dejamos en un ambiente seco, es muy probable que nos empiecen a entrar burbujas de aire y esto va a estar complicando todo el pasaje de agua. Ni bien los cortás, van directamente al agua. Y te quiero mostrar la diferencia de estos 3 casos. Todos están ramificados, pero en este caso, este no tiene ninguna vara floral. Después está este otro que también tiene un par de ramificaciones, pero tenemos todas las inflorescencias en formación. Y en este otro caso, tenemos otro esqueje, pero con la inflorescencia totalmente desarrollada. Como todo este proceso de floración es mucho gasto de energía para la planta, si te llegas a encontrar con este caso, porque no tenés opción, por ejemplo, de sacar un esqueje sin flores, lo primero que le vamos a hacer es cortarle esta flor, porque todo esto va a terminar atrasando a todo este esqueje. Lo cortamos y vamos a esterilizar el tallito. Y a los gajos solamente le vamos a sacar aproximadamente unos 5 centímetros de todas las hojas y las ramas que tenemos por acá abajo. En este, como tenemos ramificaciones por acá, con esto vamos a andar más que suficiente. Y este, que es el que tiene todas ramas, y fíjate cómo está bien ramificado. Le voy a sacar
esta cantidad aproximadamente. Y como enraizante hay varias opciones. Desde los que son secos, que puede ser el caso de esas hormonas de enraizamiento que vienen en forma de un polvo blanco, o líquidos, que solamente mojamos el esqueje y ya lo tenemos listo para enraizar. Y si no, podés preparar una fórmula como esta, que es a base de aloe vera y canela, que juntos se van a potenciar para mantener un ambiente libre de hongos y estimular el enraizamiento. Y si no, podés usar el aloe vera. Lo que te voy a recomendar es que la hoja esté recién cortada para que tenga todas las propiedades activas. La receta para hacer este preparado con aloe y canela te la voy a dejar abajo en la descripción y también acá arriba para que la puedas hacer, y la ventaja que tenemos es que la podemos guardar en un frasco por mucho más tiempo. Y voy a llenar 2 macetas, una para estar usando este enraizador y en la otra voy a poner el esqueje que solamente le vamos a poner aloe vera. La lleno hasta arriba de todo y es muy importante que el sustrato esté bien suelto, porque esto me va a ayudar a que en el momento en el que estemos poniendo los esquejes no se pierda el enraizante cuando lo estemos clavando. Vamos a dejar bien hasta arriba. Y no le pongo nada en el fondo porque como son agujeros muy pequeñitos no se nos va a estar yendo este sustrato. En el primer caso lo vamos a hacer con este enraizador sólido, que solamente vamos a poner una parte en una hojita de papel. Esto más que nada para que solamente la humedad del gajo me quede acá cuando lo esté pasando, y nunca voy a estar poniendo todos los esquejes húmedos acá adentro, porque vamos a buscar que esto se mantenga siempre lo más seco posible. Y voy a buscar uno de estos gajos que teníamos por acá y solamente ahora vamos a hacer esto. ¿Ves que queda toda la hoja húmeda? Entonces, si esto lo estuviéramos poniendo dentro del frasco, vamos a estar llevando humedad y se va a echar a perder. Así es como tiene que quedar. Todo bien lleno con este producto. Y ahora vamos a hacer una perforación para que todo esto entre a este sustrato, pero sin que nosotros estemos poniéndolo directamente, sino que perforamos de esta forma para tratar que todo este preparado quede directamente siempre en contacto con el esqueje. Y ahora vamos a apretar levemente para que quede todo bien en contacto. Armamos el del aloe y te muestro cómo seguir. Y para el caso del aloe vera es muy importante que cuando saquemos, por ejemplo, el esqueje que lo teníamos en el agua, lo sequemos. A esto lo vamos a hacer porque al estar seco le va a quedar bien impregnado todos los componentes del aloe. Una cosa así. Y vamos a agarrar ahora el tallito de la lavanda y lo vamos a pasar bien por adentro de este aloe. Te recomiendo que lo muevas para un lado y para el otro para tratar que nos quede todo el jugo, ¿ves? Esto es lo que tenemos que buscar. Que nos quede bien impregnado para que esto empiece a actuar lo más rápido posible. Y lo mismo que en el caso pasado, vamos a hacer una buena perforación, porque si yo esto lo estuviera clavando de esta forma, va a quedar todo arriba de la tierra. En cambio, si lo hacemos así, el aloe se va junto con el tallo de la lavanda. Y una vez que lo tenemos ahí, vamos a presionar. Y solamente ahora le vamos a hacer un buen riego para no solamente humedecer el sustrato, sino que también quede bien fijado todo el esqueje. Y ahora, una vez que las regamos, fíjate lo que empieza a pasar con esta. Se empezó como a deshidratar. Y para evitar que se deshidraten, le voy a poner la parte de arriba de una botella de plástico de esta forma. Le vamos a hacer unas 4 perforaciones aproximadamente por los costados para que no retenga mucho exceso de humedad, si es el caso. Y por arriba, al principio, lo vamos a dejar todo tapado. Y a medida que empecemos a ver que saca nuevas hojas, le sacamos la tapita para que entre aire y se pueda escapar todo el calor. Le pongo a esta otra hasta que a las plantas las vas a tener de esta forma. La ventaja que tienen estos mini invernáculos es que son súper económicos porque lo haces con la parte de arriba de la botella de gaseosa, y por acá, al abrirlo y perforarlo, vas a permitir una buena aireación y escape del calor, y le vas a dar tiempo a que la planta enraíce mientras que le conservas una humedad extra por arriba. Porque en todos los esquejes no solamente es importante la hormona que estemos usando, sino que también vamos a tener que mantener buena humedad a nivel de toda la parte aérea,
Porque como no vamos a tener raíces en un principio, la planta va a estar deshidratándose. Al tenerlo cerrado, esta humedad aumenta más y la planta no pierde tanto. Y fíjate en este caso, la cantidad de ramitas nuevas. Cuando empiezas a ver que tenés muchos tallitos verdes, como este otro y todos estos por acá, esto es una señal que la planta enraizó y ya la podemos pasar y trasplantar a un nuevo lugar. Antes de trasplantar esta que te acabé de mostrar, te quiero hablar de estos casos cuando nosotros a los gajos le dejamos los pimpollos. En este caso son muy pequeñitos, pero si les llegamos a dejar pimpollos mucho más grandes, nos vamos a encontrar con este problema. Que si bien se van a desarrollar, vamos a empezar a ver que todas las florcitas se empiezan a morir. Se deshidratan y muchas veces vamos a ver que salen totalmente deformados. Y esto es a causa que cuando nosotros hacemos el esqueje, si le dejamos flores o pimpollos, la planta va a estar usando mucha energía para tratar de llenar las flores. Acá están totalmente secas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros a la planta no le dejamos ningún pimpollo y lo hacemos solamente con hojas y ramas? Mirá el tamaño de todas estas nuevas ramas. Este fue un esqueje que no tuvo ni pimpollos ni flores cuando lo estuve haciendo. Y a este otro sí le dejé un par. Entonces, para evitar gastar energía en algo que no va a terminar funcionando porque están totalmente secos, siempre te voy a recomendar que cuando hagas el esqueje, a los pimpollos, sea cual sea el tamaño, se los termines cortando. Y este otro pequeñito que está por acá, también. El alcohol y el alcohol de canela ahí. Y a esto ahora lo vamos a dejar tapado para que toda la energía que se iba a ir a las flores ahora se vaya para formar nuevas raíces. Y vamos a sacar esta. Así te muestro cómo está por abajo. Antes que nada, importante, muchas ramas nuevas y todas bien verdes para que te des cuenta que esto es una señal que la planta está totalmente enraizada. Y vamos a ver, es una tierra que tiene que estar bien suelta y mira, para que tenga buena aireación. Y siempre, al igual que en el caso del romero, la lavanda tiene que estar bien seco el sustrato por arriba antes de hacer el riego. La voy a poner en agua acá para no romper raíces. Mira, no solamente vamos a tener raíces por todo el centro donde le hicimos el corte, sino que también por toda la parte de arriba. Y ahora la vamos a trasplantar a una nueva maceta. La voy a dejar en una maceta de barro. Como tiene una perforación bastante grande, le pongo un pedacito de estas chalas de choclo. Más que nada para que al principio no se me esté cayendo el sustrato. Esto después se descompone y todas las raíces de la lavanda va a estar agarrando el sustrato y así no lo voy a estar perdiendo. Lleno hasta la mitad aproximadamente con esta tierra negra. Y como tengo muchas raíces, al principio te voy a recomendar que le hagas un riego para que cuando ni bien estén en contacto con esta tierra no se estén deshidratando. Abro bien de esta forma y lo voy a enterrar un poquitito más para que me salgan algunas raíces extra. Lo dejo bien abierto y vamos a tapar con más tierra. No te preocupes que durante todo este proceso, si te llega a quedar tierra arriba de las hojas, se la vamos a sacar con el riego. Es normal que tengamos esta tierra, entonces así se lo vamos a terminar sacando. Lo riego bien y así como está, la vamos a dejar en un lugar con media sombra hasta que empecemos a ver que le salen nuevas hojitas y la podemos pasar a un lugar mucho más soleado. En este caso la puse en estas macetas de barro, pero si no lo podés trasplantar directamente a una base de botella para que puedas ver cuándo van creciendo todas estas raíces y así te vayas asegurando para hacer el nuevo trasplante. Una vez que tienen este tamaño mucho más desarrollado, las podemos dejar directamente en el lugar definitivo, en una maceta más grande o directamente a la tierra. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos puedan hacer esquejes de estas lavandas y aumentar la producción en casa. Te mando un saludo grande. ¡Chau!